40 días y nada ha cambiado. La esperanza de 44 familias se encuentra en las profundidades del Océano Atlántico. Sus aguas mantienen en secreto el paradero del Ara San Juan, el submarino argentino desaparecido, y de su tripulación. Un mes y su suerte es un misterio. Los familiares de los tripulantes esperan un milagro. Sus días se han ido sucediendo entre la angustia y la incertidumbre de qué fue lo que sucedió con el Ara San Juan. Este viernes el llamado de las familias ha sido que el país salga a la calle para que la búsqueda del Ara San Juan no llegue a su fin, para que no se olvide a sus seres queridos. La Armada, mientras, informaba que el mal tiempo previsto para las próximas horas no hará sino complicar las tareas de búsqueda. Miguel Ángel Antoñanzas nos recuerda los datos más relevantes sobre el Ara San Juan y su desaparición. El 29 de septiembre de 2011, el reformado submarino Ara San Juan era presentado por la entonces presidenta de Argentina. Estamos viendo nuevamente nuestro submarino San Juan puesto a nuevo por argentinos. Entonces aseguró la presidenta que el submarino había sido sometido hasta 429 trabajos de reparación que extenderían su nueva vida útil por otros 30 años. El Ara San Juan fue construido en Alemania en 1983 y entregado a Argentina 2 años más tarde. Se trata de un submarino de ataque diésel eléctrico de la serie TR-1700. Su misión es vigilar bajo el agua y no ser detectado. 44 tripulantes viajaban a bordo, entre ellos una mujer. El Ara San Juan había partido de Ushuaia cuando anunció problemas en su sistema de baterías y se dirigía a su base en Mar del Plata, en el noroeste del país. La última comunicación del submarino fue el 15 de noviembre aquí, a unos 430 kilómetros del punto más cercano del Golfo de San Jorge. Ese mismo día, varias boyas hidroacústicas monitoreadas por la organización que vigila ensayos nucleares registran lo que pudo ser una explosión. Una información revelada solo 8 días más tarde, lo que provoca la ira de los familiares de la tripulación que esperaban noticias en la base naval de Mar del Plata. El portavoz de la Marina, Enrique Balbi, habló de implosión. El submarino en sí no pudo haber explotado, por ejemplo, por armamento. El submarino categóricamente no tenía torpedos de combate. Entonces, posiblemente no puede haber una explosión. Sí puede, tal vez, haber producido un incendio en un arco voltaico y que haya hecho una implosión. Cuando es un ambiente confinado se habla de implosión. Otra cosa es colapso. Pero otros expertos creen que una implosión supone un colapso y por lo tanto la destrucción de la nave y la muerte de todos sus ocupantes. Aún así, se ordena continuar la búsqueda y concentrarla en esta área, donde existe una fosa enorme de casi 3.000 metros de profundidad. Y de momento se desconoce el estado de estos 44 tripulantes que formaban la tripulación del Ara San Juan. 44 nombres que Argentina no olvida. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Y para hablar de la desaparición del Ara San Juan me acompaña ahora Horacio Calderón. Él es analista internacional y es representante del astillero Manuel Domecq García y se encuentra en nuestros estudios en Buenos Aires. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches a ustedes, gracias por invitarme. Ex representante. Ex representante, gracias por la aclaración. Le quería preguntar, señor Calderón, ¿existe alguna posibilidad de que la Armada Argentina jamás pueda dar con el paradero del Ara San Juan? ¿Que encontrarlo sea un trabajo imposible? Bueno, la posibilidad de que jamás sea encontrado es posible, existe, por supuesto. Lo que habría que evaluar es el grado de probabilidad de ocurrencia de que nunca se encuentre. A mi juicio, yo he estado con ustedes hace casi un mes abordando este tema, o sea, no voy a reiterar conceptos que ya son conocidos, sobre lo que tendría que haber sucedido si el submarino hubiera estado en condiciones, por ejemplo, de desencadenar alguna operación de salvataje. Creo, es mi convencimiento, que dado los 30 días transcurridos, los casi 20 días de búsqueda intensa y un poco más, con la más alta tecnología que hay en el mundo en materia de búsqueda y rescate de submarinos y tripulantes, que por supuesto una fase que fue la de rescate ya ha sido abandonada. Bueno, con toda esa tecnología, el submarino no ha sido detectado. A mi juicio pueden haber ocurrido dos cosas. Que el submarino se encuentre a una profundidad equivalente al de la llanura abisal, que es, lo más profundo que existe luego del llamado talud. O sea, que esté a una profundidad, por ejemplo, de 6.000 metros.
Pero para ser más claro, esto, como alguien ha definido, es como si fuera una cordillera submarina, tal vez invertida, en la cual hay grietas, hay cañones, ¿no? Hay hasta zanjas muy grandes, en los cuales pueda estar encajado este submarino. Y como todo submarino de este tipo, que es un arma estratégica, estamos hablando de un submarino militar, su diseño está hecho de manera de que no pueda ser encontrado. Es decir, el diseño, el software, todo lo que se refiere a este submarino está ordenado a un principio fundamental, que es el de la no detección. Es decir, el submarino actúa furtivamente, no actúa persiguiendo, como se ha dicho en algunos medios, por falta a lo mejor de conocimientos de las personas que opinan. El submarino acecha, se entiende esto, trabaja emboscando a los blancos. Eventualmente, en algún tipo de operaciones militares, lleva buzos tácticos, comando, como es el caso que para estos adiestramientos se han embarcado en el barco, en el buque, que a su vez desembarcan y simulan, por ejemplo, tomar un objetivo determinado, sea un objetivo custodiado o no. Por eso llevaba el submarino una cantidad importante de buzos tácticos, que eso es lo que ha aumentado la cantidad de tripulantes que ordinariamente debe llevar, cual, por supuesto, aumenta el riesgo, ¿no? Quiero preguntarle ahora, porque se ha hablado mucho sobre esos trabajos de reparación que tuvo el submarino, esa reparación que ustedes llaman de media vida. Quiero que nos explique un poco en qué consiste esa reparación y si esa pudo ser la causa de esa explosión que tuvo lugar en el submarino. Bueno, cómo no. La reparación de media vida consta de tres contratos. Un contrato entre la Armada Argentina y SINAR, que es el complejo que ahora representaría al antiguo Domé García, al astillero Storni, que es la continuación del astillero Domé García, y Tandanor. El segundo contrato, que es muy importante, es también entre la Armada Argentina y Siemens, que es por el tema de los motores eléctricos. El tercer contrato es el de las baterías, que se realizó entre la Argentina y Varta, o la empresa que en este momento es propietaria de Varta, que es muy reconocida internacionalmente. La controversia que hay es si las baterías, que a mi juicio y el de muchos expertos, en los cuales yo me he nutrido, han sido la causa de esta catástrofe, que es inédita en la historia naval militar de la Argentina en tiempos de paz. Bueno, esto ha sido supervisado por una firma de altísimo nivel internacional. Realizado todo esto en la República Argentina, bajo supervisión de esta firma, por supuesto, y tratándose de especialistas en la materia, utilizando de lo que era antiguamente original de este mismo submarino solamente los vasos, y luego todos los componentes han sido importados de Alemania a la Argentina. ¿Qué opinión tiene usted de cómo la Armada Argentina ha manejado la desaparición del submarino? ¿Cómo ha ido informando no solo a sus familiares, sino al país? Los familiares, por ejemplo, aseguran que desde el primer día les mintieron. Bueno, yo estoy de acuerdo con los familiares. Yo aclaro que en esto tengo que ser muy objetivo, porque yo pertenezco a la familia naval. Soy hijo de un alto oficial de la Armada Argentina, por supuesto fallecido, que fue quien encabezó una operación de rescate en la Antártida hace muchas décadas, para operar a una persona allá. Entonces, yo creo que efectivamente se han omitido cierto tipo de informaciones sobre el estado real de la unidad, que a lo mejor se ha resentido por haber estado en operaciones durante 21 días consecutivos, y al mismo tiempo habiéndose registrado un incidente a bordo, que fue lo que comunicó el comandante de la unidad a sus comandos naturales, bueno, que ocurrió en las baterías de proa, y que él, para solucionar ese problema, que no era de por sí, era bastante grave,
decidió sumergirse porque el oleaje no le impedía, le impedía hacerlo de otra manera. Yo creo que el capitán es quien tiene la última palabra y la última decisión en cuanto a lo que tiene que hacer en un caso de emergencia. No sabemos si el capitán tomó la decisión acertada o equivocada. A mi juicio, y es una opinión muy personal, el comandante de la nave debió quedarse en superficie en esas condiciones y lanzar una alerta general para ser buscado y rescatado. Pero esto, por supuesto, el secreto de todo esto queda, como ustedes dijeron en la introducción, en la profundidad del océano. Lo que yo creo sí es que acá hay mucha charlatanería en las opiniones públicas y políticos sin escrúpulos que, en lugar de estar acompañando a las familias, tratando de averiguar qué es lo que realmente ha sucedido, bueno, hacen hincapié en cuestiones que no definen y que tienen que ser castigadas, como es la supuesta corrupción, y que no definen en definitiva lo que ha ocurrido, porque puede haber habido corrupción, aunque hubieran traído todos los materiales de entrada de Alemania, que los alemanes se hubieran encargado ellos mismos de realizar todas las reparaciones, podría haber habido corrupción, y no descarto que la haya habido en un pasado, ¿no es cierto? Eso hay que dejarlo bien en claro, pero que eso no incidiría, en definitiva, en la calidad de las reparaciones que se hicieron en nuestra unidad siniestrada. De esto quiero ser muy claro al respecto. Entonces, bueno, pues, lo que yo creo que los políticos argentinos deberían dar lugar a una investigación objetiva de todo esto, ¿no? Y además yo creo que los familiares son actores principales en esto. Drama. Y justamente hay una comisión que ha sido, por el momento, creo organizada por el Ministerio de Defensa, que integra justamente un capitán de navío submarinista, ¿no? El capitán de navío Jorge Vergallo, que es el padre del segundo comandante de la unidad siniestrada. Y yo creo y quiero decirles a los familiares que nosotros no los vamos a abandonar. Bueno, siento tener que interrumpirle, desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias por su análisis. No, por favor. Esperemos que por el bien, sobre todo de esos 44, de los familiares de esos 44 tripulantes, se sepa qué pasó con este submarino y con esos tripulantes. Muchas gracias por su análisis. Horacio Calderón, analista internacional. Seguiremos investigando. A ustedes por llamar. Es representante del astillero Manuel Domecq García desde Buenos Aires. Muy buenas noches. Buenas noches.